Hola corazones, hoy en lengua materna continuamos con el proyecto Conocemos más sobre los animales. Vamos a iniciar la etapa número 2. Escribimos las tarjetas. En la clase de hoy no van a elaborar sus tarjetas. Recuerden que cada etapa la vamos dividiendo en varias actividades. La primera actividad de la del día de hoy es buscamos más información. ¿Te acuerdas que en la clase pasada elaboraste una entrevista y la llevaste a cabo con uno de tus familiares? Bueno, ahora lo que vas a hacer es leer esa entrevista y de las preguntas que tú elaboraste vas a buscar un poco más de información. Por eso así se llama esta actividad. Buscamos más información, con la finalidad de que la información para tu exposición esté más completa. Te voy a dar un ejemplo para que veas cómo tienes que elaborar tu trabajo. Yo elegí de animalito la jirafa. Y aquí tengo mi entrevista. Mira cómo se ven las tres partes. Aquí está la primera parte de la entrevista, la presentación. La segunda parte, el cuerpo de la entrevista y el cierre. Y las preguntas que realicé es la número 1, ¿qué es una jirafa? Y me contestaron, es un animal salvaje. Segunda pregunta, ¿cómo es? Es alta, con cuello largo. Tercera pregunta, ¿qué come? Hierba. Cuarta pregunta, ¿en dónde vive? En la selva. Quinta pregunta, ¿cuántos años vive? Muchos años. Sexta pregunta, ¿cómo se comporta? Es diurna y se alimenta de día y es tranquila. Última pregunta, ¿cómo se reproducen? El macho se aparea con una hembra. Esas fueron las respuestas que a mí me dieron. Ahora, yo realicé una investigación. Recuerda que la investigación la puedes realizar en fuentes de información como libros, enciclopedias o internet. Porque esta ya es nuestra fuente de información oral, ahora vamos a utilizar las fuentes de información escrita. ¿Entendido? Yo ya hice la investigación de la jirafita y esto fue lo que encontré. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a basar en nuestra entrevista, en la entrevista que tú elaboraste. Y con la nueva información vamos a obtener más información para esas preguntas de la entrevista y así lograr que nuestra información esté más completa. Si haces la impresión, no es necesario que escribas toda la información. La puedes ir subrayando como lo voy a hacer ya ahorita. Si no puedes realizar la impresión, entonces un adulto te puede ayudar a ir escribiendo solo la información que vas a utilizar. ¿Entendido? Bien, vamos a comenzar. Para ello tenemos que darle lectura a nuestra investigación y debemos ir recordando qué preguntas utilizamos para encontrar de la investigación la información que nos sea útil. ¿Entendido? Ya leímos las preguntas. Ahora vamos con nuestra información de una fuente escrita. La jirafa. ¿Dónde viven las jirafas? Las jirafas viven en África. ¿Ya viste? Aquí tenemos una información de una de nuestras preguntas. Vamos a ver. Y corresponde a la pregunta número 4. ¿En dónde vive? Entonces, con un colorcito, vamos a subrayar esa información que me va a servir. Viven en África. Y aparte de eso, le vamos a poner el número de la pregunta, 4. ¿Ya viste? Bien, seguimos. Prefieren los grandes espacios abiertos.
evitan los desiertos por la falta de alimentos y los bosques tropicales. En los bosques con muchos árboles no pueden moverse con facilidad debido a su altura que les hace chocar con sus copas. El nombre de jirafa proviene del árabe zirafa o zarafa, que significa alta. Esta es una información que yo no contemplé en mis preguntas, pero que considero importante. Entonces la vamos a subrayar. Aquí, el nombre jirafa proviene del árabe que significa alta. Y en mis preguntas voy a anotar la pregunta número 8. Llevo 7. Ahora voy con la número 8. ¿Y cuál sería la pregunta? Dice, el nombre de jirafa proviene del árabe zirafa o zarafa, que significa alta. ¿Qué pregunta podría yo elaborar para que la respuesta fuera esta? ¿Qué significa jirafa? Podría ser que recuerda que cuando estamos haciendo una pregunta, signo de interrogación, primero el que abre, y la palabra que pregunta la debemos acentuar. ¿Qué significa jirafa? Y al finalizar nuestra pregunta cerramos con signo de interrogación. Y como es la número 8, entonces aquí en nuestra investigación le ponemos número 8 para que sepamos a qué pregunta corresponde. Características principales de las jirafas. Las jirafas son el animal más alto del mundo. Los machos pueden medir hasta 6 metros de altura y pesar algo más de 1 tonelada, 1000 kilos. Las hembras son un poquito más pequeñas y pesan poco menos. Ahí me están hablando de las características de la jirafa, ¿verdad? Son animales mamíferos. Pueden llegar a correr a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, esta información también me sirve para una de mis preguntas de aquí. Mira, ¿cuál sería? ¿Cómo es? Ya viste, es la número 2. Entonces, con otro color vamos a subrayar. Dice, son el animal más alto del mundo. Los machos pueden medir hasta 6 metros de altura y pesar algo más de 1 tonelada. Las hembras son un poquito más pequeñas. Hasta ahí. Y le ponemos el número de la pregunta, que es la 2. La número 2. Son animales mamíferos. Esta también la podemos incluir, ¿verdad? Entonces la subrayamos con el mismo color. Pueden llegar a correr a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Las jirafas, tanto los machos como las hembras, tienen unos cuernos, ¿sí, verdad? Unos cuernitos que se llaman hocicorns. La diferencia es que las hembras los tienen de menor tamaño y cubiertos por pelos. Esta es otra característica, los cuernitos de la jirafa. Entonces lo vamos a subrayar, nada más así. Tienen unos cuernos que se llaman hocicorns, porque es una característica. Y seguimos con la pregunta número 2, ¿cómo es? Los colores de sus manchas son tonos marrones, pardos y negros. Eso también es cómo es, ¿verdad? Nos la está describiendo. Entonces, también lo subrayamos del mismo color porque tiene que ser de la pregunta número 2, ¿cómo es? Hasta ahí. El fondo de su piel es entre blanco y crema, porque ya ves que tiene un color clarito y sobresalen sus manchitas. Estos colores le sirven para camuflarse en el hábitat en el que se desenvuelven. Con el paso de los años, el color de su pelaje suele oscurecer. También varía según su estado de salud.
Las jirafas tienen una lengua enorme. Mira, aquí está otra característica de cómo es. Entonces seguimos con la número 2, cómo es, y estamos utilizando para la número 2 el color anaranjado. Tienen una lengua enorme. Mide unos 50 centímetros. Sí, es muy larga, ¿eh? Con ellas pueden alcanzar aún mejor los alimentos y también les sirve para limpiarse las orejas. El color de la lengua es oscuro. Así está mejor protegida del sol, ya que tiene mucho fuera de la boca, ya que la tienen mucho fuera de la boca. La esperanza de vida de las jirafas está entre 20 y 26 años. En cautiverio puede llegar a vivir 36 años. ¿Saben lo que quiere decir cautiverio? Recuerda que cuando desconocemos una palabra y no se encuentra su significado, no lo podemos encontrar dentro del texto, tenemos que recurrir al diccionario, ¿verdad? Bien, ahora, la esperanza de vida está entre 20 y 26 años. Esto es importante, ¿cuánto viven las jirafas? No lo tenemos aquí, mira en nuestras preguntas. Entonces podemos... sí, acá está, ya se me había olvidado, ya la encontré. ¿Cuántos años viven? Y nada más nos respondieron muchos años. Pero esta no es información suficiente, ¿verdad? Ya nos la están dando aquí, mira, en la investigación. ¿Dónde estaban? Aquí. ¿Cuántos años viven? En la número 5. Entonces, tomamos otro colorcito y subrayamos esa información. Entre 20 y 26 años. Y en cautiverio puede llegar a vivir hasta 36 años. Entonces le ponemos la número 5. Su larga cola termina con pelos negros que hacen que parezca un plumero. Esta es otra característica, ¿verdad? De cómo es. Tiene una larga cola que termina con pelos negros. Entonces, ¿recuerdas a qué pregunta pertenecía? A la número 2. ¿Y qué color es? El anaranjado. Y la subrayamos. Larga cola que termina con pelos negros. ¿De qué se alimentan las jirafas? También tenemos una pregunta por ahí, ¿verdad? Vamos a leer. Las jirafas son herbívoras, es decir, que se alimentan principalmente de plantas. Las jirafas se alimentan básicamente de hojas, frutas y ramas de árboles. Su preferida es la acacia. Nosotros tenemos aquí como pregunta, ¿qué come? ¿Ya viste? Y es la número 3 y nada más nos dijeron hierba. Entonces, con la información podemos complementar la respuesta para que quede mejor. Y vamos entonces ahora con otro color. Son herbívoras. Y mira, aquí está la palabrita clave que nos va a dar el significado de herbívoras. Es decir, que se alimentan principalmente de plantas. Y aquí le ponemos hojas, frutas y ramas de árboles. Y esta corresponde a la número 3. Y le ponemos aquí el numerito, número 3. Y así podemos continuar con la demás información que hayamos encontrado. ¿Entendido? Ahora, esto es lo que tú tienes que hacer. Tomar como base tu entrevista y buscar más información del animalito que tú elegiste. Ahora sí vas a investigar con ayuda de un familiar adulto acerca de ese animalito para que puedas elaborar el trabajo de la sesión de hoy que se llama Buscamos más información. Y vas a ir encontrando la información como lo hicimos aquí con base en tus preguntas. Y si hay otra información que no está contemplada en tus preguntas, la puedes agregar. Y recuerda ir utilizando diferentes colores y poner el número de la pregunta para que en la siguiente clase te sea más fácil elaborar tus tarjetas.
¿Entendido? En la siguiente clase vamos a ver cómo vamos a elaborar esas tarjetas uniendo la información de la entrevista y la información de tu investigación. Entonces, aquí en esto también te puede ayudar un adulto, papá, mamá, a ir encontrando, mira, a ver aquí, vuelve a leer, ¿de qué te habla aquí? A ver, tiene relación con tus preguntas para que te ayude a ir analizando tu texto y vayas encontrando la relación de tus preguntas con tu investigación. ¿Entendido, mis amores? Bueno, entonces eso sería para la clase del día de hoy. Recuerda que es muy importante que realices tu investigación para poder realizar tus tarjetitas de apoyo en la siguiente clase y posteriormente vamos a realizar tu recurso gráfico para la exposición y después la exposición. Bien, mis amores, les mando un enorme abrazo y un besito.